Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 8 al verso 11. Continuamos, amados hermanos, con la serie de mensajes a las 7 iglesias. Semana pasada hablamos este primer mensaje que el Señor dirige a la iglesia de Éfeso. Hoy continuamos con esa serie de mensajes y estaremos viendo el mensaje que el Señor manda a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la carta que el Señor dirige a una iglesia sufriente, haciéndoles un llamado a ser fieles. Una iglesia que está siendo atribulada y que vendrá una tribulación mucho mayor en los días después que recibieran esta carta. El Señor anuncia que Él conoce su tribulación, que Él conoce sus padecimientos y les anuncia que vendrán más. Sin embargo, el Señor les tiene un mensaje especial para esa iglesia sufriente. Hermanos, permítanme entregarles unos datos que he encontrado acerca de la iglesia sufriente. La Organización por la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, realizó un estudio que afirma que cada 5 minutos un cristiano muere asesinado a causa de su fe. Cada año son asesinados por su fe 105,000 cristianos en el mundo. Todos los días mueren cristianos en Nigeria a manos de sectas fundamentalistas islámicas. En países como en Irán y Pakistán se practica la condena de muerte por practicar la apostasía o por blasfemia. Las iglesias en Indonesia están siendo atacadas todos los días. Muchas otras naciones en Medio Oriente que por estar tan alejados y tan aislados, no sabemos cuántas personas están entregando su vida a causa de su fe. Países como la China, la India, Corea del Norte. Este estudio realizado por esta organización indica que en los primeros 2000 años después de Cristo han muerto 75 millones de personas por profesar su fe en Cristo. Tan solo en el siglo XX, 45 millones fueron en los últimos 100 años. En lo que va del siglo XXI, en estos pocos años de este siglo XXI, el promedio anual que se ha registrado de muertes a causa de profesar el cristianismo son 160,000 cada año. Cada día mueren 267 cristianos. 1 cada 5 minutos, por negarse, hermanos, a renunciar a su fe, a sus creencias. Cito textualmente al encargado representante que entregó este estudio. Él dice: si no se gritan al mundo estas cifras de las persecuciones de los cristianos, si no se detiene la matanza, si no se reconoce que la persecución a los cristianos es la primera emergencia mundial en materia de violencia y discriminación religiosa, el diálogo entre las religiones y las culturas solo producirá hermosos congresos, pero sin resultados. Quien esconde los números quizás simplemente busca no hacer nada para detener la matanza. Estas cifras, hermanos, son escandalosas. Son asombrosas. Ciertamente no sabemos. Estos datos no pueden decirnos cuántos de esos hombres que han muerto verdaderamente son cristianos.
Pero sin duda la verdadera iglesia del Señor está entre estos números. La iglesia perseguida ha existido desde el comienzo del cristianismo. Pablo mismo, en el libro de los Hechos, nos muestra cómo el mismo Pablo era un perseguidor de la iglesia y consentía en la muerte de aquellos que profesaban seguir a Cristo, aquellos que se negaban a rendir o reconocer a otro Dios. Pablo mismo consentía en la muerte de ellos. Así es que también podemos estar seguros de que siempre habrá una iglesia perseguida hasta la segunda venida del Señor. Hermanos, vamos a orar, que el Señor nos dé luz para recibir esta palabra. Padre, te pedimos, Señor, Padre nuestro, danos luz para recibir, Señor, tu santa palabra. Danos entendimiento, Señor, verdadero, y que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, las fibras profundas que necesitan ser conmovidas, Señor. Desarraigar, Señor, el pecado que hay en nosotros, Señor. Oh Padre, y ser consolados y confortados, Señor, en aquello que necesitamos, Señor, tu alivio, Señor. Que tu palabra sea para nosotros, Señor, el consuelo. Que tu palabra sea para nosotros la fuerza. Que tu palabra sea para este pueblo, Señor, el maná que tú has provisto, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Dios. Tú eres, Señor, aquel que se pasea en medio nuestro y conoce, Señor, cada una de nuestras necesidades. Creemos que solo tu palabra es suficiente, Padre, para satisfacer nuestro ser interior, Padre. Gracias te damos por lo que has provisto hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esmirna, un llamado a permanecer fieles. A diferencia de la iglesia de Éfeso, a la cual se le hace un reproche, la iglesia de Esmirna, junto con la iglesia de Filadelfia, no recibe absolutamente nada negativo que señalar. Sin embargo, es a esta iglesia fiel, a esta que no tiene nada que señalarse, que ha sido fiel, es a ella a la que el Señor permite que Satanás la persiga y lo oprima. Esto de inicio causa algo de confusión en nosotros. A los fieles persecución, a los más fieles, pruebas. Hermanos, no podemos negar lo que dice aquí la Escritura. La iglesia fiel es perseguida, es probada, y el Señor así lo permite. Este mensaje, hermanos, como todos los demás, empieza con el autor de este mensaje, con Dios mismo, identificándose, diciendo quién es Él, y haciendo una conexión. Él, al mostrar a través de estas características que Él dice que Él es, va a tratar de identificarse con ese pueblo afligido, con esa iglesia que está sufriente. Él lo hace de la siguiente manera. En el verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y esto es lo que Él dice de sí mismo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A esta iglesia sufriente el Señor les dice: yo soy el primero. Es verdad que la palabra nos ha dicho: yo soy el alfa, yo soy la omega, la preexistencia de Cristo, que Él no fue creado, pero hemos de entender esta declaración de Cristo mismo, diciendo que Él es el primero. Él fue el primero, hermanos, en ser destinado para sufrir una muerte violenta. Él fue el primero destinado desde la eternidad, como lo dice Primera de Pedro 1:20, para sufrir y morir a causa de la fidelidad a su Padre. Él es el primero, dice Primera de Pedro 1:20. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser muerto. Oh, el Señor les hace ver: yo conozco, iglesia, que ustedes
son una iglesia que están siendo perseguida. Pero recuerden, yo soy el primero. Yo he sido el primero en ello. El primero en ser destinado para sufrir. Yo también, iglesia, soy el último. Aunque en verdad fui destinado desde antes de la fundación del mundo para sufrir y dar mi vida, también soy el último que permanecerá de pie ante todos tus enemigos. Yo soy el último que quedará en pie cuando todos tus enemigos hayan sido puestos debajo de sus pies. Yo soy el último. Yo soy el vencedor. Yo soy el triunfante. Recuerda esto, iglesia. Él se identifica de esta manera. El que estuvo muerto, dice después, por ser fiel a mi Padre. Yo soy el que morí por ser fiel, por guardar los mandamientos, por serle fiel a mi Padre. En medio de la agonía podemos ver claramente cómo Jesús exclama esto: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y después de esto, la cruz, por obediencia. El que estuvo muerto por ser fiel es el que dice estas palabras. Es el que se va a dirigir a ti, iglesia sufriente. El que ha muerto a causa de guardarse y ser fiel hasta la muerte. El que estuve muerto, pero ahora vivo. Y vivo por siempre. Ahora Él está vivo. Ahora el que está vivo es el que te habla. El que ha permanecido de pie y es el vencedor, el que domina ahora toda situación, es el que tiene un mensaje para la iglesia atribulada. Ese es el Cristo, el que ha experimentado la aflicción y nos muestra su victoria sobre la muerte. Ese es el Cristo que alienta a su pueblo y lo motiva a serle fiel. Es el que nos llama y ha llamado a toda la iglesia atribulada a través de los tiempos a serle fiel. El Cristo que se identifica con su pueblo. El que es el primero y el postrero. Es el Rey humilde que se despojó, que se humilló para identificarse con su pueblo en la aflicción, amado hermano, pero también en la victoria. Él se identifica con su pueblo en la aflicción y en la humillación, en los padecimientos, pero también nos hace participantes de su victoria que Él obtuvo en la cruz. El que estuvo muerto, pero que ahora vive, es el que tiene este mensaje. Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues, en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se identifica con esta iglesia de Esmirna. Él es un ejemplo. Cristo es el ejemplo de la gloria. De esa gloria que han de acceder todos aquellos hombres y mujeres que se mantienen fieles hasta la muerte. Existe, amados hermanos, un estado de gloria para el hombre que ha sido fiel. Existe un estado de gloria para los fieles después de la muerte o en su segunda venida. Existe más que esto, hermanos. Pablo, al explicarnos o hablar acerca de todo ese proceso que Dios tuvo, acerca de toda esa cadena inquebrantable que nos habla acerca del proceso de salvación, culmina de esa manera. Pablo dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó. Él termina de esta manera: a estos también glorificó. A estos también se les entregará una gloria. Existe un estado de gloria para los fieles. Cristo es la evidencia de que este estado existe. Nuestro Señor se levantó de entre los muertos y está vivo. Existe más que todo padecimiento y todo dolor. Seremos revestidos de gloria cuando Él venga. Y los muertos en Cristo resucitarán. Este, amados hermanos, debe de ser una fuente de consuelo para cada uno de nosotros. Esta verdad es la que ha sido fuente de consuelo para aquellos hombres que han entregado su vida a causa del Evangelio.
Existe más que dolor, existe más que toda tribulación y toda prueba. Existe un estado donde todo esto acabará. Seremos glorificados. Ni la muerte nos separará del amor de Cristo. Este ha sido una fuente de consuelo, hermanos, para muchos cristianos. Esta es la manera en que Pablo consuela a Timoteo en medio de una falta de ánimo que tenía Timoteo. Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Esta es la manera que se alienta a los hombres a seguir adelante, a ser fieles. Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Hay mucho más que esto. Todo esto temporal y pasajero. Este es, hermanos, que se identifica con esta iglesia y entrega este mensaje. Verso 9 le dice, encontramos aquí de nuevo un elogio como en la iglesia de Éfeso. Y le dice: yo conozco tu tribulación. Ese Señor que se identifica con su pueblo dice: yo conozco tu tribulación. Esa palabra tribulación, hermanos, se puede traducir literalmente: yo conozco que está siendo aplastada. Yo conozco que está siendo triturada. Yo conozco que está siendo presionada. Él conoce, hermanos, el estado de su iglesia. Él conoce el sufrimiento de su iglesia y de aquellos hombres y mujeres que están entregando aún sus propias vidas. Él lo conoce. Porque como lo ha descrito en el capítulo 1, verso 20, Él es el Dios que se pasea en medio de la iglesia. Él es el Dios que está presente en todo tiempo y conoce el estado de su iglesia. Yo conozco tu tribulación. Hermanos, la iglesia de Esmirna, ciertamente para cuando Juan empieza a escribir esta carta, nos deja claro ver esta frase que Esmirna ya estaba pasando, ya había iniciado algún tipo de tribulación, ya había empezado. Sin embargo, esta persecución, esta tribulación ya se había anunciado. Nuestro Señor Jesucristo habló estas cosas en Juan capítulo 16, verso 33. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, el profeta, hablándonos de parte de Dios, anunciándonos que en este mundo habría una iglesia, discípulos suyos, que sufrirían aflicción. Pero esas cosas fueron anunciadas de antemano para que sus hijos, sus discípulos, tuvieran paz, para que nosotros descansáramos, para que no hubiera incertidumbre dentro de nosotros y estuviésemos pensando: ¿qué está mal? ¿Qué he hecho mal? ¡Oh, mi pecado! ¿Cuál es? Y te confiesas delante de Dios. El Señor habló y dijo: va a pasar esto. Y nos lo ha anunciado para que descansemos, hermanos. Que descansemos y creamos que es necesario. Que es necesario que estas cosas acontezcan. La promesa del Señor es: pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo anima y conforta también a los discípulos en Listra. Vamos a nuestra Biblia en el libro de Hechos capítulo 14. Acompáñeme ahí. Hechos capítulo 14, verso 22. Pablo anima y conforta a los discípulos de la ciudad de Listra en el verso 22. Pero en el contexto, en el verso 19, Pablo acaba de ser apedreado. Y después de haber sido apedreado, es arrastrado su cuerpo hacia afuera de la ciudad. Se le creyó muerto, se le dio por muerto.
Su cuerpo quedó inerte fuera de la ciudad. El Señor lo levanta. Y Pablo vuelve a los discípulos y es lo que le dice en el verso 22. Los va a animar. Ese que había sido atribulado y que había sido dado por muerto, ahora tiene unas palabras para confortar a los discípulos. Y dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pablo estaba exhortando a que su pueblo permaneciese fiel en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oh, estas cosas les escribo para que tengan paz. Tres grandes cosas, hermanos, molían, trituraban a los santos en Esmirna. Número uno, una pobreza extrema. Yo conozco tu tribulación, dice, y tu pobreza. Y esa pobreza debemos no interpretarla como una pobreza espiritual, porque esa pobreza espiritual no es parte de una tribulación. Debemos de interpretarla como una pobreza, una carencia de bienes. Existen dos palabras en el griego para hablar de pobreza. La primera palabra se usaba para alguien que carecía de muchas cosas, pero tenía lo necesario. A ese se le consideraba pobre. Aquellas personas que tenían que trabajar doble jornada para poder apenas sobrevivir, pero no tenían lujos ni nada, a ellos se les consideraba pobre. Pero esa no es la palabra que el Señor le entrega al referirse a esta iglesia. Él usa otra palabra que tiene que ver y que se usaba para alguien que no tiene absolutamente nada. Para alguien que está en un estado de miseria. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Estos cristianos estaban en un estado deplorable. Habían sido despojados de sus bienes, despedidos de sus trabajos, rechazados por los habitantes de esta ciudad. Esmirna era una ciudad fiel a Roma, la ciudad más fiel a Roma. Ellos habían mostrado su fidelidad. Dice la historia que cuando los soldados romanos estaban en una de sus batallas, en un lugar donde empezó a nevar, ellos estaban muriendo de frío. Los habitantes de Esmirna se despojaron de sus propias ropas y las mandaron a los soldados que estaban en la nieve, muriendo de frío. Habían demostrado tal fidelidad que fue la ciudad escogida. No fue Éfeso, sino fue Esmirna, donde se estableció el primer templo para adorar a César. Una ciudad que demostraba fidelidad, lealtad, fanáticos en la adoración al emperador romano Domiciano. Se les exigió, dice la historia, que a los habitantes de Esmirna se les exigió presentar ofrendas de adoración a este emperador. Y los cristianos se negaron. Enfrentaron entonces la ira del gobernador. Pero no solamente la de él, sino la de todo el pueblo. Esto hacía que su condición fuera deplorable. Nadie quería venderles. Por las noches, si habría que atacar a alguien y despojar a alguien de algo, eran los cristianos. Ellos estaban en una situación de pobreza extrema. Pero dice el Señor, yo conozco que estás en esa situación, sin embargo, tú eres rica, dice la palabra. Tu condición externa es miserable, pero tú eres verdaderamente una iglesia rica. A pesar de esa pobreza material, esta iglesia gozaba de las riquezas espirituales, de una riqueza eterna que no perece, una riqueza segura. Esta iglesia estaba haciendo tesoros en el cielo, donde dice la palabra que ahí la polilla ni el hollín corrompen. En los cielos donde los ladrones no pueden hurtar, esta iglesia estaba atesorando para sí gloria. Y el Señor le dice, tú eres rica. Esta es la riqueza, hermanos, que realmente conoce Cristo. La verdadera riqueza de un hombre o mujer no radica en la cantidad de bienes. Es por eso que como iglesia no debemos estar afanados en la prosperidad,
sino verdaderamente estar haciendo tesoros en el cielo como esta iglesia. En su contexto, aparentemente destruidos, derribados, pero ante los ojos de Dios, gloriosos, hermosos, dignos, fieles a Él, ricos, abundante. Segunda de Corintios 6:10 dice la palabra, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oh, hermanos, que esta verdad esté presente siempre con nosotros. La verdadera riqueza. Esta iglesia, ellos en su pobreza compartían su riqueza espiritual. Al entregar el evangelio y hacer que el evangelio llegara a las personas, entregarles esa riqueza para alcanzar a los perdidos. Es en los momentos de tribulación, de persecución, cuando la iglesia ha entregado las riquezas de la vida eterna a un número mayor de almas. Cuando la iglesia ha entrado en persecución, es cuando más gente se ha salvado. Han recibido de gracia lo que estos hombres perseguidos tienen, el evangelio. Cuanto más se ha azotado y golpeado a la iglesia del Señor, tanto más fructifica. Tú eres rico. Tú eres rico. Hermanos, ellos estaban siendo triturados y molidos por esta pobreza. Pero también había otro problema que ellos estaban soportando. Otra piedra. Las injurias y las calumnias de los judíos. En el verso 9 dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estaban soportando las injurias, las calumnias de los que se decían ser judíos y no lo eran. A estos cristianos se les acusaba de malhechores. Ellos decían, los habitantes de Esmirna, para acusar a los cristianos, que ellos eran malhechores porque seguían a un hombre que se había rebelado en contra del imperio, a Jesús, a un hombre que se le acusó de estar en contra del reino. Por tanto, decían, ustedes son como él. Ustedes también son malhechores como su maestro, por aquel que había muerto condenado por rebelarse a César. Se les acusaba además de ser inmorales. Toda clase de acusaciones, hermanos. La iglesia cristiana primitiva tenía una reunión que se llamaba la reunión ágape, la reunión del amor. Y ellos transgiversaban esta para decir que era una reunión inmoral. El ósculo santo con el que se saludaban los hermanos, el beso santo, el saludo que ellos tenían, ellos lo transgiversaban para hacerlo ver que era algo inmoral. Así es que los cristianos son malhechores, son inmorales. Se les acusaba también de canibalismo, ya que la iglesia cristiana participaba de la cena del Señor y ellos malinterpretaban el comer el pan. Se les acusaba de ateísmo porque los cristianos rechazaban las divinidades. Estos que acusaban, dice la palabra, que eran judíos. Personas que se decían ser judíos. Hombres y mujeres que se hacían con honra, podían ellos decir, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, dice la palabra que no lo son. Jesús mismo sabe quién es su pueblo y Él dice, estos que se dicen ser judíos, no lo son. Romanos 2:28 dice, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es de corazón. Ellos no eran el pueblo de Dios. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, eso que practicaban los judíos, eso no vale nada, ni la incircuncisión. Lo que vale, dice, es ser una nueva creación. Vamos a la palabra.
en el libro de Juan capítulo 8, verso 43. Estos hombres, hermanos, eran sinagoga de Satanás. Es una palabra muy fuerte. Filipenses declara que estos hombres que tenían esta actitud en contra del Evangelio, Filipenses dice, en la carta a Filipenses encontramos la frase, ellos son enemigos de la cruz. Y aquí Apocalipsis dice, ellos son sinagoga de Satanás. Juan 8:43 dice, Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, los que se oponen a la verdad revelan que son hijos del diablo. Aquellos hombres que se oponen a la verdad de Cristo, al Evangelio, revelan, y Jesús dice, ellos son hijos del diablo. No temas a ellos. No les teman. Ellos estaban siendo injuriados por los hijos del padre de mentira, hablando mentira en contra de ellos. Pero el Señor les da una exhortación en el verso 10 a esta iglesia y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que va a suceder, a acontecer. Aún había cosas por venir. Una piedra más grande está a punto de caer sobre de ti. Satanás mismo, el acusador, el calumniador, tratará de apartarte de tu fe, iglesia. No temas lo que vas a padecer. Venía un momento más grande de persecución para esta iglesia. Medio siglo después se habría de desatar toda esa furia. Pero hermanos, los propósitos que Satanás tiene en contra de su iglesia siempre es que tú caigas. Los propósitos que Satanás, que el enemigo tiene para la iglesia es que flaquee en su fidelidad. Y aunque sabe que no lo logrará, no por eso deja de intentarlo. Aunque sabe que no podrá, no por ello deja de expresar y de hacer todo lo que él puede para hacer flaquear a la iglesia del Señor. Satanás maldice a Dios, blasfema en contra de él. Ese es su propósito. Pero Dios en la tribulación tiene otro propósito. Satanás en la tribulación tiene ese propósito, pero Dios tiene otro, hermanos. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Vamos ahí a la escritura. Dios tiene propósito en medio de la tribulación. Dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios tiene un propósito en medio de la tribulación de su iglesia. Este texto nos dice que uno de esos propósitos es purificar la fe de su iglesia. Se prueba con fuego. Se prueba la fe con fuego, con tribulación, con dolor, para quitarle todas las impurezas que hay. Todavía, amados hermanos, hay raíces en nosotros que están anclados a este mundo. Todavía hay en nosotros, aunque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, aún tenemos motivaciones incorrectas. Aún nuestra fe no está 100% pura. Aún necesita ser limpiada. Desarraigado todos esos deseos carnales que tenemos. Y la tribulación produce esto, hermanos. Dice, para que esa fe sea hallada en alabanza, en gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que nuestra fe esté pura, esté limpia, y entonces, Señor, reciba la gloria. Escribí hace un año, encontré una de mis notas, y escribí esto: la tribulación es para no confiar en nosotros, sino en Dios. Las tribulaciones destruyen el orgullo de la naturaleza humana, los pensamientos altivos y ese deseo rebelde de ser independientes. Gloria a Dios cuando somos atribulados, porque hay en nosotros rebeldía, porque hay aún en nosotros deseos que tienden hacia el mal, deseos de ser independientes y estar sin Dios. Oh, pero cuando la tribulación llega, volvemos al Señor y nos damos cuenta que tan necesitados estamos de nuestro Dios y Salvador. Como la presión, hermanos, que tiene que ser ejercida sobre las uvas cuando son aplastadas con los pies en el lagar. Es necesario para que pueda soltar el jugo. Así, Señor, trata con nosotros. La presión sobre el grano bajo la piedra del molino, que es triturado el grano de maíz, pero da como resultado entonces una masa que es útil. Así la tribulación, hermanos. La presión sobre el cristiano da un resultado positivo. Santiago, capítulo 1, verso 2, Santiago le dice a la iglesia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La iglesia se goza en medio de la prueba, porque sabe que el resultado será positivo para la gloria de Dios. No temas, no temas. El Señor le dice a esa iglesia, le dice: no temas. No temáis, dice la palabra, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas. Tu tribulación es grande y viene más tribulación. Pero recuerda, no temas los que matan este cuerpo. No temas los que pueden destruir esa carne. Pero al alma no la pueden tocar. No la pueden tocar. Teme a Dios. Teme a aquel que puede tomar tu alma y arrojarla al infierno eternamente. La persecución llegó a su punto más alto, como les dije, un tiempo después, ejecutando al obispo de la iglesia llamado Policarpo. El Señor lo avisó y se cumplió, hermanos. Vendría una persecución más terrible. El obispo, el pastor de la iglesia en Esmirna, fue tomado, fue perseguido y fue tomado, y fue llevado a presentarse ante la autoridad en el estadio para que diera razón acerca de su fe. El pueblo de Esmirna sabía que si Policarpo, el pastor, negaba la fe, ellos habían vencido. Ellos habían logrado hacer algo en contra del cristianismo. Y fueron por el pastor, fueron por el ángel de la iglesia y lo tomaron. Y lo llevaron ante la autoridad al estadio. Y permítame leerles esta narrativa de los hechos. Al entrar Policarpo al estadio, oyó una voz del cielo que decía: sé fuerte y muéstrate como un hombre, Policarpo. Nadie vio quién le habló, pero algunos de nuestros hermanos que estaban presentes escucharon la voz. Y cuando él se acercó, el procónsul le preguntó si él era Policarpo. Al confesar que lo era, el procónsul trató de persuadirlo de que negara a Cristo. Entonces el procónsul le apremió diciendo: jure y yo liberaré, reniegue de Cristo, Policarpo. Pero Policarpo declaró: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi rey y mi salvador?
Y cuando el procónsul, a pesar de esto, le presionó otra vez y le dijo, jure por la suerte de César, él le respondió, como usted en vano me apremia con esto, como usted dice, debo jurar por la suerte de César y pretende desconocer quién y qué soy yo, declaro aquí con denuedo, soy cristiano. El procónsul dijo entonces, tengo bestias salvajes en mi mano, a ellas lo arrojaré, a menos que se arrepienta de lo que ha dicho. Pero él respondió, entonces llámelas, porque no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno a fin de adoptar lo que es malo. El procónsul dijo, haré que el fuego lo consuma para que lo destrocen las bestias salvajes si no se arrepiente. Pero Policarpo dijo, usted me amenaza con fuego que arde durante 1 hora y después de un poco se extingue. Pero ignora el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero, porque se trata de usted, llevaré a cabo lo que desea. Policarpo trató de compartirle el evangelio, el procónsul se negó. De inmediato las multitudes recogieron madera y leña de las tiendas y los baños, en especial los judíos, de acuerdo con su costumbre, y los ayudaron en esto con entusiasmo. Y cuando la pira funeraria estuvo lista, Policarpo, dejando a un lado sus vestiduras y zafando su cinturón, buscó también quitarse las sandalias. De inmediato lo rodearon con esa sustancia que se prepara para la pira funeraria, pero cuando estaban a punto de asegurarlo con clavos, él dijo, dejadme como estoy, porque Dios, el que me ha dado fuerza para soportar el fuego, también me capacitará, sin que ustedes me aseguren con los clavos para permanecer sin moverme en la pira. Entonces no le sujetaron con los clavos, sino que sencillamente lo amarraron, y él, poniendo las manos detrás y siendo amarrado como un carnero de entre un gran rebaño para el sacrificio, y preparado para hacer una ofrenda quemada agradable a Dios, miró al cielo y dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, el Dios de ángeles y principados y de toda criatura, y de todo linaje de justos que viven delante de ti, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este día y esta hora, de que tendré parte en el número de tus mártires en la copa de Cristo, a la resurrección de vida eterna del alma y del cuerpo mediante la incorruptibilidad por el Espíritu Santo, entre los cuales pueda ser aceptado este día ante ti como un sacrificio engordado y aceptable de acuerdo con lo que tú, el siempre fiel Dios, has ordenado previamente. Me has revelado de antemano y ahora has cumplido, por lo cual también te adoro por todas las cosas. Te bendigo, te glorifico, junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, por quien a ti y al Espíritu Santo sea la gloria tanto ahora como en los siglos venideros. Amén. El fuego se encendió. La narrativa dice que el fuego empezó a arder, pero Policarpo quedó adentro del fuego sin que el fuego le tocara. La llama empezó a arder, pero empezó a alejarse de él y él quedó en medio del fuego y no lo tocaba. La historia dice que tuvo que acercarse un soldado y con una lanza penetrar hasta donde él estaba. Y la sangre de Policarpo destiló y fue tanta su sangre que apagó el fuego en el que había sido puesto. No temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. La fidelidad que puede llegar hasta la muerte, hermanos, es la fidelidad que Dios recompensa. Solamente esa fidelidad hasta la muerte. En el verso 10 dice acerca de esta recompensa, yo te daré la corona de la vida. Se cubrirán de gloria
Es Esmirna, esta iglesia tribulada, a la que Dios le dice: te voy a dar la corona de la vida. Te cubrirás de gloria. Serán vestidos de inmortalidad. Oh, cuando pienso en este pasaje, recuerdo a hombres como Alejandro Magno, o grandes emperadores, o grandes hombres de guerra que antes de salir a la batalla incitaban a su ejército a luchar, a pelear. La batalla está frente a ustedes, soldados. La victoria está frente a ustedes. Saldremos y algunos no van a volver. Algunos morirán en la batalla. Pero levántense, esfuércense, que este día nosotros nos cubriremos de gloria. Es lo que el Señor promete a su iglesia fiel. A salir adelante, a perseverar, a mostrar fidelidad por el reino, por la gloria del evangelio. Algunos morirán. Algunos sufrirán grande pérdida. Pero el Señor promete vestir a su iglesia de gloria incorruptible. Volverán victoriosos a la presencia del Rey y serán recompensados. Oh, cuán grande dicha, hermanos, es pertenecer a este reino. Cuán grande dicha es pertenecer a mi Cristo, que no miente, que es fiel, a salir cada día, cada mañana, levantarme y luchar contra los enemigos, contra mi carne, contra el mundo, contra Satanás. Él ha prometido victoria. Días de enfermedad, días de persecución, días donde uno escucha que hablan crítica en contra de uno, no importa. El Señor ha prometido la gloria. El Señor ha prometido una recompensa, vestirnos de inmortalidad. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hay alguien que puede oír, escuche esto: al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Oh, qué grande es mi Cristo. Es verdad, morirán a causa del evangelio. Su sangre será derramada. Algunos sufrirán grandes pérdidas, mucho dolor. Hijos, hijas, padecerán por causa de mí, de no negarme, de guardarse y no negarme, no postrarse ante ningún otro Dios. Oh, pero aunque mueran en esta muerte, la segunda muerte, ahí sí no podrán morir. No podrán morir. La segunda muerte es aquella cuando serán arrojadas las almas al infierno. Pueden morir en esta muerte, pueden morir esta vida, pero en aquella muerte segunda ustedes no participarán de ella. Ustedes entrarán en el gozo de su Señor, en la vida eterna, en la gloria eterna. Esa es la recompensa que el Señor nos ha prometido. Esa es la gloria del evangelio. Hermanos, no temas, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, que esta verdad se vuelva para nosotros poder en medio de la adversidad. Estamos aquí y no sufrimos lo que muchos están sufriendo verdaderamente, entregando sus vidas. Pero Dios nos ha puesto aquí. Dios nos ha puesto en este lugar. Bajo estas circunstancias, el Señor te ha puesto ahí. No temas. Sé fiel. Sé fiel a tu Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor ayude a su iglesia a permanecer fiel hasta la muerte. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra.